Saludos a este espacio, la doctrina de la Iglesia, por Radio María de la Altagracia, República Dominicana, agradeciendo a Dios el privilegio grande que nos concede de estar en sus hogares, en sus vehículos, en la oficina y en todos los ámbitos donde se encuentren. Vamos a poner de manera muy especial como intención a nuestros hermanos de la República de Guatemala en estas situaciones difíciles que están viviendo, para que Dios les proteja, les bendiga y conceda los medios necesarios para ir saliendo de esta situación difícil en la que viven. Así que agradecidos de Dios también por esta etapa. Vamos a bendecir a Dios también por el padre Joselito Abreu, que en la parroquia San Vicente acabamos de celebrar 25 años de ordenación sacerdotal, 25 años de entrega. Así que nuestras felicitaciones para el padre Joselito en la parroquia San Vicente de Paúl, donde vivo y de donde soy. ¡Qué emoción! Pues vamos con la oración, para que en manos de Dios y de la Virgen encomendamos este espacio y volvemos a la carga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues como siempre al inicio rezamos o profesamos los presupuestos de nuestra fe, que es el credo, que recordamos que está el credo corto o credo de los apóstoles, y el credo largo o el credo niceno-constantinopolitano. Y como en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el capítulo 1 o en la parte 1, va a desarrollar los presupuestos del credo de los apóstoles, entonces los profesamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a ver entonces. Aquí Moca Reyes, bendiciones. Nene, estamos aquí, mi hermano. Nene, ¿cómo estamos? Moca Reyes, si me quieres decir de dónde eres, para saludarte también y a todos los hermanos de esa parroquia. También está en sintonía con nosotros Virginia, en los Estados Unidos. Está en conexión con nosotros también Carmen Lucia desde Brasil. Así que muchas bendiciones a ustedes que nos escuchan. En los controles tenemos a Wilson de Jesús. Y aquí estoy yo, mira, ahora si no lo digo ni cuenta me doy, qué belleza. Así que vamos a ver en qué habíamos quedado en nuestro espacio anterior y continuamos meditando. Hablábamos de que el Catecismo de la Iglesia Católica está dividido en 4 partes. Ya habíamos explicado las 4, pero en el espacio anterior explicamos las 2 últimas partes, que es la que vamos a recapitular en este momento. La tercera parte del Catecismo, bueno, la primera parte es la profesión de fe, la segunda parte la celebración del misterio cristiano, la tercera parte la vida en Cristo y la cuarta parte la oración cristiana. Entonces, en la vida en Cristo compartíamos que es la parte práctica del comportamiento, de la conducta, es la parte de los mandamientos. En uno de los espacios yo decía que cada parte
estaba identificada con una palabra. La primera parte con la palabra creo o creer o fe, la segunda parte sacramentos, la tercera parte mandamientos y la cuarta parte oración. Y en esta tercera parte entonces habla de la vida moral del creyente, de toda la iglesia y del creyente. El Papa Emérito Benedicto XVI en uno de sus documentos decía que la fe no es fruto de una decisión moral, sino es un don de Dios, es una gracia. Entonces, nuestras conductas sí son una serie de decisiones basadas en unas creencias. Y por eso es tan importante ir clarificando e ir trabajando nuestro concepto de Dios, nuestro concepto de persona, porque voy a actuar conforme a ese concepto que yo tengo. Entonces, los mandamientos intentan reflejar lo que yo creo e intentan reflejar cuál es la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos que ya más o menos no lo sabemos. Entonces, comentaba también que la vida moral o la vida práctica, la conducta humana del creyente debe reflejarse en cadenas o estructuras de gracia, y que San Juan Pablo II hablaba de las estructuras de pecado, y yo ponía el ejemplo de un niño que escucha a su papá o a su mamá decir malas palabras, aunque en el futuro este papá y esta mamá se conviertan, se reconcilien, como decimos, ya el daño está hecho, ya la estructura está hecha, porque posiblemente el niño va a seguir pasando las malas palabras. Entonces, esas son estructuras de pecado, pero que la gracia de Dios también se transmite por estructuras, por cadenas de gracia, con nuestro comportamiento, con una sonrisa, con un saludo, con una bendición. Y es lo que estamos invitados nosotros, a crear estructuras y cadenas de gracia por medio de nuestra conducta. Luego pasábamos a la cuarta parte, que es se titula la oración cristiana. Después de haber creído en Dios, después de haber profesado nuestra fe, la vivimos o recibimos esa vida divina a través de los sacramentos, que ponemos en práctica a través de los mandamientos de una conducta, y para mantener entonces una relación, un diálogo con Dios, entonces viene esta cuarta parte, que es la oración cristiana. Cómo sostener en el tiempo esta vida o este camino espiritual que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica, y dice que de manera muy especial a través de la oración. Y yo aclaraba que este orden no es exactamente así en la vida real, porque no es que yo voy a esperar orar para hacer el bien. La oración debe llevarme a hacer el bien, y al hacer el bien debo alimentarme otra vez de la oración, porque solo puedo comunicar a Dios en el bien que yo hago si estoy afianzado en una vida oracional o en una vida espiritual. Ya después, en su momento, vamos a desarrollar muy bien este tema de la oración. Entonces, hasta ahí habíamos compartido estas partes de las 4 partes del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a pasar ahora a una nueva sección, que es la Constitución Apostólica Fidei Deposito, que es la constitución que es el documento que se creó para publicar el Catecismo de la Iglesia Católica en octubre del año 1992. Nos vamos a una pausa musical y regresamos en breve. Pues mi gente querida, aquí vamos ahora a la carga, a entrar en este espacio en el que casi ya comenzamos el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora voy a decir los teléfonos para el que nos vaya escuchando. Regresamos a este espacio, la doctrina de la Iglesia, desde Radio María de la Altagracia. Con ustedes el Padre Anthony Díaz. Si nos quieren llamar
a cabina 809-412-1133, 809-412-1674 y por WhatsApp 829-685-4847. Entonces, decía que vamos a entrar ahora, hemos hecho esta larga introducción al Catecismo de la Iglesia Católica y ahora vamos a pasar a analizar brevemente la Constitución Apostólica, el documento por el que se emitió en el año 92 el Catecismo de la Iglesia. Dice el texto: Constitución Apostólica Fidein Depositum, el depósito de la fe, para la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, escrito en orden a la aplicación del Concilio Ecuménico Vaticano II. Juan Pablo II, obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria. Estamos en la introducción. Dice: conservar el depósito de la fe es la misión que el Señor confió a su Iglesia y que ella realiza en todo tiempo. Vamos a detenernos aquí rápidamente a ver qué significa el depósito de la fe. Dice que tenemos una llamada. Dale ahí. Saluditos. Aquí reportándome. Qué emoción. ¿De dónde nos llama? ¿Quién eres? Un placer, mi hermano. Sí, sí. Sí, así es. Gracias, Roberto Bernabé, de la parroquia Buen Pastor de Jaina. Pues, Roberto, yo sé que en el Día de la M nos han escuchado, pero ahora para los que están en Facebook, ha comentado la importancia del estudio de la doctrina social de la Iglesia y de que en las parroquias debería haber espacios en el que se dialogue y se analice los documentos de la Iglesia para luego aplicarlos en la sociedad. Creo que más o menos en general es lo que nos ha compartido. Así que muchas gracias, Roberto, por tu intervención apropiada. Entonces, decía que estamos en esta Constitución y que comienza diciendo el texto: conservar el depósito de la fe. Hay un dato simple, tal vez sin mucha importancia, y es que los documentos de la Iglesia, todos empiezan o todos se llaman como empieza escribiendo. ¿Sí? Si un documento se llama depósito fidei, el depósito de la fe, es porque las primeras palabras del documento es sobre el depósito de la fe. Comienza diciendo el depósito de la fe o conservar el depósito de la fe. Un texto, un documento que se llama de San Juan Pablo II, Fe y Razón. Entonces ya tú sabes que las primeras palabras del documento serán siempre fe y razón. Todos los documentos de la Iglesia oficiales llevan el nombre de las primeras palabras con que empieza el documento. Entonces, conservar el depósito de la fe es la misión que el Señor confió a la Iglesia. ¿Qué es el depósito de la fe? Atención, que esto es importante porque dice el texto que es la misión de la Iglesia, lo que significa que el sentido en general, a nivel pastoral, de la Iglesia va a ser conservar eso. ¿Qué es eso? El depósito de la fe. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios para que sepamos que lo que dice la doctrina de la Iglesia, la primera base en el que se fundamenta toda la doctrina católica es la palabra de Dios. Vamos a ver. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Vamos a ver. Dice el texto: ten por norma las palabras sanas que oíste de mí
en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Y en el versículo 14 dice, conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Para saber qué es lo que tenemos que conservar, a ti te dan una cajita y tú no sabes qué hay. Tú dices, consérvame eso bien. Tú lo cuidas, pero no sabes muy bien cuál es la delicadeza de lo que tienes ahí. Porque no sabes, no te dijeron qué tiene dentro y tú mueves y no sientes nada posiblemente. O el peso no te dice mucho. Pero a la iglesia se le ha encomendado conservar el depósito de la fe. Y ya estamos leyendo un texto y ya leeremos 3 textos más que nos van a ir clarificando qué significa el depositum fide o el depósito de la fe que debe cuidar la iglesia. Dice San Pablo a Timoteo, ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad. Lo que significa que parte de ese depósito que son palabras sanas que oíste en la fe. Estamos hablando de lo que se fue diciendo sobre el misterio de Cristo en las primeras comunidades cristianas. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Lo que significa que lo que tenemos que guardar es divino, porque dice cuáles son los. Entonces ya tenemos un texto, el primero, que nos va diciendo un poquitico, tal vez no muy claro, qué es el depósito de la fe. Ahora vamos a leer en la primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículo 13 y versículo 20. En el versículo 13 dice, te recomiendo en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió tan hermoso testimonio, que conserves el mandato sin mancha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Te recomiendo en la presencia de Dios, y salto ya lo menos importante, a que conserves el mandato sin mancha. Ven cómo ya se va aclarando un poco cuál es la misión de la iglesia, ¿sí? A cuidar en la presencia de Dios el mandato de quién, de Jesucristo, evidentemente con todo lo que conlleva. Ya en el texto anterior San Pablo le decía a Timoteo, guarda con fidelidad lo que has escuchado de mí, esta sana doctrina o estas sanas palabras. Ahora en la primera epístola nos va algo parecido. Y en el versículo 20 dice, ya aquí comienza a hablar más claro, Timoteo, o sea, ya se dirige a una persona específica, guarda el depósito, evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. La gracia con ustedes. Qué bonito texto. Qué bonito texto. Vamos a ver. Nos está escribiendo Roberto Rodríguez. Dice sus documentos apostólicos. También Carmen Pereira, un excelente programa. Roberto Rodríguez, excelente programa. Gracias por sus informaciones sobre nuestra Madre Iglesia. Pues qué bonito que les está gustando, y hay cosas que ya no serán tan agradables, pero hay que asumirlo igual porque es doctrina de nuestra iglesia. Timoteo, guarda el depósito, vuelve el tema del depósito, evita las palabrerías profanas. Atención, que aquí ya podemos inferir, una inferencia es una posible conclusión a través de textos que no están muy claros, que no dicen una conclusión muy clara. Guarda el depósito. Evita las palabrerías profanas. Por tanto, ese depósito, lo que contenga, es sagrado, porque está intentando evitar lo contrario de lo que tiene ese depósito. Y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. ¿Ven por qué la iglesia tiene que cuidar con mucho celo el depósito, la palabra de Dios y la tradición de la iglesia? Porque hay gente, dice el texto, la misma palabra de Dios, que algunos que la profesaban se han apartado de la fe. Hay gente que ha distorsionado la palabra de Dios y que ha distorsionado el mensaje de Cristo. Vamos a ver primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6, a ver qué nos dice del depósito de la fe. Dice el texto, si tú enseñas estas cosas a los hermanos, será un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina,
que has seguido fielmente. Todavía un poquito más claro. Ven cómo vamos creciendo en claridad en los textos que nos hablan del depósito de la fe y de la misión de la iglesia. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Esto es clave. Y de la buena doctrina que has seguido fielmente. Vamos a ver un último texto en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, a ver qué nos dice. Por eso doblo mis rodillas, versículo 15, dice, anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo las paces. Es que estoy en otro texto, a los Tesalonicenses. Aquí estoy, capítulo 2, versículo 15. Aquí sí llegamos. Dice, así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por cartas. Entonces, esto es San Pablo a los tesalonicenses. Sepan que la comunidad de Tesalónica fue la primera comunidad a la que se escribió en todo el Nuevo Testamento. De hecho, antes de escribirse incluso los evangelios, ya estaba escrito la primera carta a los tesalonicenses. Fue la primera escrito, y por eso el que quiera ver qué fue lo primero que se puso por escrito en el Nuevo Testamento, para ver cuáles eran los temas interesantes en ese tiempo, que vaya a la primera carta a los tesalonicenses. Entonces, aquí ya nos vamos clarificando qué es el depósito de la fe. Es toda la doctrina revelada que está contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición de la iglesia, ¿sí? Toda la revelación de Dios que está contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición de la iglesia. A estos dos modos de revelación se le llama el depósito de la fe. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar los católicos? La palabra de Dios, el contenido. Cuando dice cuidar, no es el texto en físico, es la palabra de Dios y la tradición de la iglesia. Vamos a ver entonces qué tenemos por aquí. La tradición de la iglesia desde el punto de vista teológico es una combinación de elementos que se suman para crear un todo inseparable. Esto es, la esencia misma de la iglesia fundada por Cristo. Estos elementos se pueden considerar en dos grupos: los inmutables, que nunca cambian y siempre permanecen, y los que se pueden cambiar. A ver si nos entendemos. Muchas cosas que no están en la Biblia, pero sí están en la tradición de la iglesia, en la vivencia de la iglesia, desde el principio del cristianismo hasta el día de hoy, pertenecen a la tradición de la iglesia. De manera muy especial, todo lo vivido y escrito en los primeros 7 siglos de la iglesia, de manera muy especial. Pero luego igual sigue la iglesia guardando, escribiendo y comunicando. Entonces, del depósito de la iglesia o de la tradición, fundamentalmente está el dogma y la moral como el contenido fundamental de la tradición de la iglesia. Dentro de la tradición, de lo que está fuera de la escritura que la iglesia debe cuidar, están los dogmas de la iglesia y la moral de la iglesia. ¿Qué son dogmas? Vamos a ver. Dice, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura, sobre la cual no puede flotar ninguna duda, y que nosotros los cristianos, los católicos, debemos creer por fe. Y ahora en español. Pongo 2 ejemplos de un dogma de fe. Jesucristo es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre.
Esta verdad de fe, la Iglesia la definió años después. No está contenida en la Biblia literalmente. Sí está en la Biblia la realidad de que Jesús es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre, pero en un momento de crisis de fe en el que no se interpretó bien el misterio de Cristo y que hubo herejías, o sea, gente que sin mala intención incluso interpretó de manera incorrecta el depósito de la fe, cometieron herejías diciendo, por ejemplo, que Jesucristo era verdaderamente Dios, pero no era un hombre, era una apariencia humana. Y la Iglesia proclama este dogma: Jesucristo es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. O sea, un dogma es una verdad de fe que nosotros estamos obligados a creer. Pero tiene características específicas, porque hay verdades de fe que también nosotros creemos, pero que no tienen la solemnidad ni la plenitud de un dogma. Dice en la definición que es una verdad absoluta, lo que significa que dentro de 2000 años, que dentro de 100 años nos puede venir un papa ni un concilio a decir, bueno, decíamos que era Dios y hombre, pero ahora decimos que... No, eso es absoluta, para siempre, desde que se definió. Y hay que aclarar, ojo, que el dogma no comienza a ser verdad a partir de cuando se define el dogma. O sea, el Papa Francisco, si definiera un dogma, por ejemplo, y no voy a poner aquí ningún ejemplo para no meter la pata, no significa que a partir de ahora eso comienza a ser verdad. Siempre fue verdad, pero en una fecha específica el Papa lo define como dogma. ¿Sí? Entonces, esto tiene que quedar claro para que no creamos que un dogma de fe es una verdad que empieza a surgir o a creerse a partir de cuando la Iglesia lo define. Un dogma mariano: María es Madre de Dios, que ya posiblemente hacia el siglo V, IV estaba definido, no significa que ella comenzó a ser Madre de Dios a partir del siglo V. Fue Madre de Dios desde que concibió al Verbo encarnado, pero la Iglesia lo definió 4 siglos después. Entonces, es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, que no cambia, infalible, que no se equivoca, irrevocable, no hay manera de negociarlo, incuestionable y absolutamente segura. Así es que Jesucristo sea verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aquí ya no hay nada que decir. Que en la Eucaristía está presente verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo, aquí no hay nada que decir. ¿Sí? Podemos negociar, dialogar sobre otros temas. Ojo, no es que no se pueda dialogar sobre este tema. Lo que estoy diciendo es que no hay posibilidad alguna de que sea modificado el dogma. Entonces, volvemos a lo importante otra vez. El depósito de la fe está compuesto fundamentalmente por dogmas y moral. Los dogmas son estas verdades, la moral ya es la conducta, lo que la Iglesia propone para vivir fielmente el Evangelio. Pero dentro de los dogmas hay presupuestos que son incuestionables e irrevocables, como este dogma que acabo de decir, pero hay otros que son cuestionables, incluso modificables, no los dogmas, sino la parte de la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, la liturgia es modificable. De hecho, hay elementos de la liturgia romana que no se utilizan en Latinoamérica o que no se utilizan en la Iglesia Católica de rito ortodoxo. Es distinto, por ejemplo. Entonces, la liturgia puede ser modificable. Hay elementos esenciales que no. Por ejemplo, de la Eucaristía hay algunos gestos que son inamovibles, pero hay otros que sí pueden ser movibles o modificables de alguna manera. Entonces, aquí tenemos de alguna manera este ejemplo de la doctrina o del depósito de la fe. Seguimos entonces compartiendo sobre este depósito. Dice luego: conducir a todos los hombres mediante el resplandor de la verdad del Evangelio a la búsqueda y acogida del amor de Cristo que está sobre todas las cosas. ¿Cuál es la misión de la Iglesia entonces? Conservar el depósito de la fe, que ya hemos dicho que es ese depósito, y conducir a todos los hombres mediante el resplandor de la verdad del Evangelio a la búsqueda y acogida del amor de Cristo que está sobre todas las cosas.
Aquí yo voy a pedirle a Wilson que me ponga dos mensajes de voz que nos han enviado sobre la riqueza de la fe, sobre la riqueza del cristianismo, sobre la riqueza de la Iglesia Católica, y ya en el próximo espacio lo vamos a comentar. La Iglesia Católica tiene muchas riquezas. Una de las riquezas es que seguimos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, esa misma doctrina que Él depositó en los apóstoles y la cual ha llegado hasta nuestros días. También tenemos la confesión, ese poder que le dio a los sacerdotes de perdonar los pecados, lo cual nos libera profundamente y nos devuelve la paz. También tenemos nuestra mayor riqueza, que es la Eucaristía. En este momento se está emitiendo un mensaje de voz. Muchas veces lo vemos, le damos la importancia. Y yo sé que los de Facebook posiblemente no lo están escuchando. Y ese poco de vino se convierte verdaderamente en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué mayor riqueza, ¿eh? También tenemos, si los que están ahora activos en Facebook riqueza, me pueden contestar si esa voz se está escuchando, me pueden escribir. La confirmación por también, por lo cual desarrollamos los dones de carisma para ponerlos al servicio de su iglesia, al servicio de su comunidad. Otra riqueza grande es la vida de los santos, que son ejemplos a seguir y que nos animan para mostrarnos que sí se puede, que verdaderamente podemos pues trabajar por el reino de Dios. Buenas tardes, soy hermana Carmen y para mí la riqueza espiritual que tiene el cristianismo es que cada día reaviva en nuestra fe y desde lo que somos y tenemos como seres humanos, también la centralidad en la Eucaristía que nos lleva a amar a aquellos más simples, a aquellos más pobres, a aquellos nuestros hermanos. La Eucaristía es siempre una provocación, más una provocación de lo que vivimos también el día a día. También no podemos olvidar que la centralidad espiritual también del cristianismo es el compromiso con los más pobres, aquellos que buscan cada día vivir una vida más digna. Y Jesús está siempre nos provocando también de que seguir a Él desde el cristianismo es abrazar a causa, mas abrazar a causa por el reino de Dios, el reino de aquellos que buscan vivir la buena noticia de cada día, de cada instante. Pues saludos aquí. Juan Ledesma, bendiciones desde San Juan, Puerto Rico y su programa de radio. Así que muchos saludos, Juan Ledesma, Billy Valdés, el cuasi de todo. Felicidades, Billy. Virginia Ruiz, hola Anthony, bendiciones, cariño. Andrés, haz de la canción mucho más de Cristo Joven. Cristo Joven era un movimiento, un grupo de música en el que estábamos juntos, pero eso era cuando éramos jóvenes. Ya yo ni me acuerdo de esas canciones. Si me pone otra más fácil, mejor. Caminaré, de esa yo me acuerdo. Decía Virginia Ruiz que no se estaba escuchando mucho la llamada. Moca Reyes, pertenezco a la iglesia de la Asunción y soy de Moca. Muchas bendiciones. Roberto Rodríguez, ya lo había leído. Franklin Cabaza, saludos de Nueva York. El Bombi de la parroquia Milagrosa cuando él era pobre. Leda Santos, así que muchas bendiciones. Y vamos a terminar este espacio con una canción y ya mañana continuamos con el programa, con el espacio La Doctrina de la Iglesia. Postrado en tu presencia, me vengo a presentar. Te ofrezco hoy mi vida para la humanidad. Para ti es mi canto que se hace celestial. Como incienso
incienso en tu presencia. A tu cetro subirá y caminaré tras tus huellas purísimas. No desistiré hasta no alcanzar tu paz y tu amor, que son mis delicias, y te alabaré con mi propia vida y caminaré tras tus huellas purísimas. No desistiré, Señor, hasta no alcanzar tu paz y tu amor, que son mis delicias, y te alabaré con mi propia vida. Ya. Muy bien, vamos ahora a terminar este espacio uniéndonos a la Virgen Madre, y quiero que todos ustedes, los que nos están escuchando, nos unamos en esta oración a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bendiciones. Se levanta sobre la nueva civilización. Muy bien, vamos a ver que por aquí ya estamos mandando a alguien. Virginia, gracias por tus saludos, qué emoción. Bienvenida, muy bien. Así es que muchas bendiciones, gracias por estar alerta. Sigamos pasando estos programas, estos mensajes, para que más gente le llegue un poco la palabra de Dios. Muchas bendiciones, con Dios.